En Surcos estamos convencidos que a través de la innovación podemos mejorar considerablemente la sustentabilidad de la agricultura. Es por eso que hace más de 10 años que somos pioneros en la incorporación de nanotecnología en fitosanitarios, duplicando de esta manera la eficacia de los activos y permitiendo disminuir a la mitad el impacto ambiental de los tratamientos. En Acronext nacimos en el campo, trabajamos junto a los productores, por eso sabemos que para tomar las mejores decisiones tenés que estar en cada detalle. Por eso desarrollamos Unimap, un sistema de monitoreo y geolocalización en tiempo real que facilita la toma de decisiones a partir de datos concretos, transformando la información en conocimiento. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Guadalupe Coberton. Yo soy directora de alianzas en Auravant. Vengo de familia de productores y de algunos años de experiencia en distintas empresas del agro. Y bueno, así que en primer lugar quiero agradecer a Preside la invitación a moderar este panel de lujo que me toca hoy. El agro está cambiando y bueno, la idea de este rato es compartir un poco las experiencias de los panelistas para que nos cuenten qué es lo que están haciendo, en qué están trabajando, dónde invierten, pensando un poco en estos desafíos del futuro. Digamos, hay una nueva agricultura que tiene este objetivo de aumentar la productividad, pero al mismo tiempo reducir los efectos negativos en el medio ambiente. Digamos, tenemos esta dualidad o este dilema entre productividad y sustentabilidad en una población que crece a un ritmo grande, que se esperan estos 10.000 millones de personas para 2050, que obviamente van a demandar más alimentos, pero al mismo tiempo tenemos esta limitante en el área cultivable, en la superficie agrícola, que tampoco es infinita, y entonces aparece esta necesidad de empezar a repensar cómo vamos a hacer para producir más alimentos, tantos más, y qué otras herramientas tenemos, desde achicar brechas productivas hasta incorporar biotecnología, fertilizantes, herramientas digitales, plataformas, aprovechar los datos. Bueno, todas estas cuestiones son un poco las que vamos a estar hablando y que al mismo tiempo, además de alimentos, aparecen estas nuevas demandas de los consumidores que son calidad, nos preocupa el cambio climático, nos preocupa el secuestro de carbono, nos preocupa el impacto ambiental, ética. Bueno, así que un poco esa es la idea de charlar con los chicos, como los contaban recién. Va a estar Bernie Milesi de Glocal, Agustín Torriglia de Apresid, Mastín Hageltrom de IBM y Fede Maíz de Syngenta. Los voy a dejar a cada uno que se presente y que nos cuente un poco en qué están haciendo, cuál es el foco de trabajo, cuál es el foco de inversión, cómo lo ven a esto para adelante. ¿Querés arrancar, Agus? ¿Se escucha ahí? Bueno, buen día a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy Agustín Torriglia, soy de la ciudad de Río Cuarto, miembro de la regional de Apresid de Río Cuarto, también de comisión directiva. Y actualmente también me encuentro coordinando un grupo de productores que tiene como finalidad buscar alternativas de bionegocios, básicamente. También soy co-founder de un fondo de VC. Así que, bueno, eso a modo de presentación, un poco ya arranco un poco la perspectiva, bueno, de lo que hoy nos convoca, el título bastante amplio, pensar las empresas y la producción del futuro. Es un abanico bastante interesante. Por un lado, lo que nosotros estamos viendo, estamos trabajando, vemos por un lado ciertas demandas a futuro de alimentos, de energía y fibras, y vemos como oportunidad a la agricultura. Muchas veces por ahí a la agricultura se la ve como solo un sector que puede brindar alimentos, y la realidad que no solamente puede brindar alimentos, sino puede generarle, abastecer ciertos o ser proveedor de ciertos sectores como la industria, como el sector energético, como el sector textil, como el sector a lo largo de las distintas cadenas, ¿no? Partiendo de la base que tenemos como insumo a la biomasa. Esa biomasa la tenemos a lo largo y ancho del país. Tenemos en nuestro país una gran plataforma fotosintética y a la vez tenemos ciertas condiciones edafoclimáticas bastante heterogéneas, que nos permite pensar un sinfín de cultivos que puedan a la vez luego escalar y brindar distintos tipos de productos y servicios, ¿no? Eso por un lado. Pensando, haciendo un poco de perspectiva, vemos
que hay ciertas demandas de alimentos, como bien mencionaba, hay que achicar esas brechas productivas, porque por un lado no vamos a poder crecer en cuestiones de superficie cultivable, sino que achicar esas brechas las tenemos que achicar con tecnología, obviamente, pero también vemos que hay otras oportunidades para la agricultura, no solamente pensar en abastecer de bienes y servicios, sino monetizar lo que estamos produciendo. Es decir, si la agricultura puede ser un aliado para adaptar o mitigar el cambio climático, podemos, por un lado, entendiendo que la agricultura tiene la capacidad de tomar ese carbono que está en el aire y a través del proceso de la fotosíntesis fijarlo, ese carbono en el suelo, entendemos que surgen otros abanicos de negocios, de oportunidades. Por un lado, teniendo en claro que la Argentina tiene una menor huella ambiental en lo que producimos, una menor huella de carbono. Eso es una oportunidad para nosotros para poder monetizarlo. Por otro lado, también vemos que tenemos como oportunidad empezar a ver la posibilidad de todo esto incipiente que está surgiendo, que son los mercados de carbono. Ustedes si pueden ver un poco cómo ha crecido el mercado de carbono en los últimos 10 años, pueden ver que recién a partir del año 2022 se pueden ver los primeros proyectos de agricultura de carbono en el suelo. Para la Argentina creo que es una oportunidad, más que todo para que es la TAM, entendiendo que tenemos la posibilidad de, a través de nuestras buenas prácticas, siendo referentes en lo que es siembra directa, en cultivo de servicio, la agricultura sustentable, lo que el mundo está demandando, ahí se nos abre otro abanico de oportunidades. Eso por un lado, un poco para poner en perspectiva, ¿no? Nosotros desde el lugar que estoy hoy en día trabajando, con un grupo de productores de diferentes provincias, provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza, lo que estamos analizando es cómo podemos pensar los diferentes negocios a través de la biomasa. Por un lado hemos analizado diferentes cadenas de lo que es bioenergía, bioplásticos. Hoy en día también encontramos ver la posibilidad como potencial todo lo que tiene que ver con el mercado de biofertilizantes. No solamente son productores que están además produciendo, como muchos de los que están hoy acá, que producen cultivo extensivo, de fina o de gruesa, sino que están pensando a ver cómo lograr escalar verticalmente a lo largo de la cadena y a la vez de manera asociada. Así que es un poco para poner en perspectiva y después la seguimos con la pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Martín Hagelström, trabajo en IBM. IBM está cumpliendo este mes 100 años en Argentina, así que hace 100 años estamos acompañando empresas a alcanzar sus objetivos de negocios, ayudándolos con tecnología. En particular, yo soy responsable de una unidad de negocio que se llama IBM Sustainability Software. Es una unidad para Latinoamérica, México para abajo. Es una unidad que lo que hacemos es proveer soluciones para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Tenemos un portafolio de soluciones que van alrededor de temas de datos para ayudar a las organizaciones a medir, a poder capturar datos de distintas fuentes, datos de sistemas transaccionales, datos del clima, datos de los distintos equipos que puedan tener, datos de algunos datos que son manuales, etcétera, y a partir de ahí generar las métricas y los reportes, ya sea regulatorios o las métricas que les ayudan a hacer su gestión desde el punto de vista de sostenibilidad. Por otro lado, IBM hace algunos años adquirió Weather Company, la empresa que está por detrás de Weather Channel o de weather.com. Entonces tenemos la base de datos del clima más grande del mundo y a partir de ahí hemos creado soluciones de industria. Tenemos soluciones para utility, soluciones para soluciones para retail, soluciones para aviación y soluciones para el agro, que utilizan datos del clima e inteligencia artificial para ayudar a tomar mejores decisiones. Y una vez que estamos midiendo, tenemos una serie de soluciones que ayudan a generar iniciativas para alcanzar esas métricas, ¿no? O sea, no alcanza con medir, sino una vez que ya medí y yo tengo definida hacia dónde quiero llegar, tenemos que tomar acciones en nuestra operación para alcanzar esas métricas. Entonces tenemos soluciones alrededor de la gestión de activos, tenemos soluciones alrededor de lo que se llama Green IT, que es como hago un uso más eficiente de mis recursos de IT, y soluciones alrededor de la cadena de suministro, soluciones para optimizar la operación logística, soluciones para tener trazabilidad utilizando blockchain, por ejemplo, de alimentos. Yo hace algunos años aquí hablé de IBM Food Trust, una solución de una red global de trazabilidad de alimentos.
Y digo global porque es un proyecto que empezó con Walmart, por ejemplo, pero que tiene productores de aceite de oliva en Argentina, de carne en Argentina, de frutas en Chile, etcétera, ¿no? O sea, tiene productores de distintos lugares del mundo. Y yo me quedé con el tema de la dualidad del tema de sustentabilidad, pero al mismo tiempo esta necesidad de ser cada vez más productivos. Y en realidad es un poco lo que nosotros buscamos hacer, es buscar que las empresas alineen sus objetivos de sostenibilidad con sus objetivos de negocio. Es que a partir de definir esas iniciativas, que sean iniciativas que los ayuden a, al mismo tiempo, generar eficiencias, reducir costos, al mismo tiempo que yo estoy impactando positivamente mis métricas de sostenibilidad. Entonces, un poco es el arte de encontrar ese tipo de iniciativas para que sean también sostenibles en el tiempo, ¿no? No sean iniciativas que nazcan y mueran muy rápidamente. Bueno, un poco eso. Bueno, buen día. Gracias por la invitación a Presid. Encantado de intentar hablar de innovación en APRESID, es un gran desafío. Mi nombre es Bernardo Milesi, soy director de Glocal Latam, que es un fondo de inversión en startups, en empresas de base tecnológica enfocado en el campo, en alimentos y en cambio climático. Nuestro propósito es, a través de las inversiones, impulsar sistemas de producción más sostenibles en Latinoamérica. Tenemos 18 compañías invertidas en México, Brasil, Colombia, Chile y obviamente Argentina. Nacimos en Rosario, yo vivo en Rosario, y estamos cubriendo Latinoamérica en general. Eso lo resalto porque me parece muy importante. Cuando yo miro al agro, si bien vengo de una familia de productores agropecuarios y demás, siempre creo que el agro es como el fútbol en Argentina. Son las dos cosas donde de alguna manera tenemos primer nivel mundial y podemos como exportamos jugadores de fútbol, podemos exportar muy buenas prácticas agrícolas o datos o tecnología y en ese sentido invito a que en este tipo de espacios se piense en forma global o más regional. Con respecto a la trazabilidad o al impacto o a la sustentabilidad, nosotros certificamos como empresa B hace 3 años ya. Ser una empresa B, para los que quizás no están familiarizados, es tener una empresa que tenga triple impacto, es decir, impacto económico, ambiental y social, buscando que no haya dilema entre ellos, que no haya trade-off, es decir, buscar modelos de negocios que nos generen la mayor cantidad de retorno económico y financiero posible, al mismo tiempo que generan el mayor impacto positivo ambiental y social posible. Y hay nuevos modelos de negocio, vos estabas mencionando recién algunos, Martín, que no tienen ese trade-off o ese dilema. Obviamente no es fácil, no es soplar y hacer botellas, pero existen y se pueden empezar a lograr. Y ya para cerrar mi introducción y no hacerla larga, lo que nosotros vemos, estamos todo el tiempo viendo nuevas tecnologías, nuevos emprendedores, leyendo un montón de reportes e información del mundo para tomar buenas decisiones. Y lo que tenemos un montón de incertidumbre y un montón de incógnitas. Después voy a dar mi opinión sobre cómo convivir con la incertidumbre. Pero lo que tenemos 100% claro es que el futuro cercano, más largo, mediano plazo, es con un cambio en la forma en que se producen los alimentos, pero el productor va a estar en el centro. O sea, el productor va a seguir estando en el centro y alrededor del productor se va a gestionar un montón de información y de datos y de inputs de datos y outputs en base a cómo gestiona la información. Entonces, el gran desafío es abrirse a colaborar con otros jugadores para que los datos que yo tengo en mi campo, en mi lote, donde fuese, realmente se conviertan en valor. Porque al fin y al cabo estamos más allá de exportar poroto de soja, estamos de alguna manera exportando información con trazabilidad, exportando tecnología. Así que un poco eso es lo que venimos viendo. Bueno, buenos días. Gracias a Presid también por la invitación. Y un gusto compartir el panel con todos ustedes y con todos ustedes. Mi nombre es Federico Miles, o Miles, somos parecidos, Miles y Miles. en la guía vi como yo primero. Después, yo soy gerente de agricultura digital en Syngenta.
también de familia de productores y trabajé en otras empresas y siempre vinculado a la innovación, a llevar soluciones al productor, por ahí desde otro portfolio de productos o siempre vinculado con las buenas prácticas agrícolas, con la sustentabilidad. Venimos hablando de esto hace un montón de años en toda la carrera, ¿sí? Y yo creo que este es un momento que está muy bueno porque como que toda la digitalización y todas estas herramientas ayudan mucho a realmente poder ver esas prácticas sustentables y todo y cómo poder empezar a sacarle valor. Pero bueno, dentro de Syngenta nosotros realmente, ustedes conocen a Syngenta seguramente todos, es una empresa global que trabaja en la innovación constante, en el conocimiento, y hoy en los últimos años está muy destinada, ¿sí? a la digitalización como parte de una oferta de valor, ¿sí? Y de llevarla, por ahí quedamos acá en la punta, ¿no? La parte de productores, y nosotros como siempre escuchando mucho al productor, y Bernie recién lo planteaba también, no poner al productor en el centro para llevarle realmente las soluciones. Hoy en día mi función es llevar las soluciones digitales, Cropwise, que es la plataforma digital que tiene Syngenta, que lanzó hace 1 año y medio, a productor, ¿sí? de llegar al productor. Y esto es una plataforma que se orienta mucho a la gestión integral, ¿sí? del productor, de la producción, de poder, medio de punta a punta, poder ir registrando todo lo que pasa en el campo, ¿sí? Desde hacer ambientaciones, análisis de imágenes satelitales, toda la gestión de aplicación, ¿sí? de poder llevar stocks, poder hacer calendarios para poder cuáles son las actividades que voy a hacer durante los próximos meses y llegar así a un costo por hectárea, etcétera. Una plataforma muy completa, muy robusta. Pero nuestra estrategia no se basa solamente en la herramienta y en la parte productiva, sino que se alarga a todo esto porque tenemos soluciones concretas y reales para medir huella de carbono. Estamos lanzando ahora un nuevo módulo de Cropwise Sustainability, donde vamos a hacer cada uno de ustedes como productores puedan hacer un estatus de cómo está cada uno en su manejo de sustentabilidad dentro de su propiedad y cómo estaba comparado con el resto del sector. Entonces eso como soluciones a esas demandas que se planteaban recién, creo que son casos concretos donde hoy ya están disponibles esas cosas. Y por otro lado, nosotros tenemos también un equipo muy grande, un equipo que ya empezó, ya como les decía, hace 1 año y medio, 2 años, específico de digital, pero soportado siempre por el resto de las áreas, como servicio técnico, que siempre está bien al día a día en contacto con el distribuidor, con el productor, con los asesores, y es parte clave de nuestra estrategia el vínculo con los distribuidores. ¿Sí? El distribuidor es el focal point, digamos, el contacto con el productor, con el asesor, donde está capacitado en el manejo de las herramientas digitales y queremos que ellos lleven esa oferta y ese contacto día a día con cada uno de ustedes como asesores o productores. Así que un poco para cerrar, mi objetivo acá es que favorecer y promover la adaptación de esta implementación de las herramientas digitales, pero también generar nuevos modelos de negocio, porque esos distribuidores, esos asesores, esos contratistas, en el futuro, y acá vamos a dar pie para la charla, vamos a rotar todas las funciones de cada uno. Entonces, la función es construir estos nuevos modelos de negocio, estos nuevos servicios y estas vinculaciones entre los distintos actores de la cadena, ¿no? Sí, creo que ahí un poco lo plantearon entre los 4. Ahora estamos en una sala que se llama Sala de Innovación. Si uno piensa lo que era históricamente o cómo fue durante muchos años el Congreso de APRESID, a lo mejor hubiese parecido impensado que íbamos a tener un panel con IBM, con un fondo de inversión en startups, con cosas que hace unos años eran raras. A mí me tocó, yo trabajaba en APRESID cuando se organizó el primer Congreso de ACTEC,
acá en el marco del Congreso de APRESID, y todos hablábamos de que iba a venir la digitalización, de que iba a venir todo este tema de aprovechar los datos, de que el Internet y todas estas cuestiones nos generaban otras, un poco lo que decías vos, Fede, ¿no? La posibilidad de generar nuevos negocios, de que no es solamente producir, sino que a partir de la producción se empiezan a generar todas estas cuestiones, lo decías también, Agus, de hasta otros negocios, de bioplásticos o de weather.com, de repente es una herramienta, o empiezan a aparecer empresas, startups nuevas que vienen de otro palo y que nos dan esta posibilidad de colaborar, que ya no es un agrónomo, el señor que tiene un campo y con su agrónomo van y miran y toman una decisión, sino que de repente empieza a aparecer como todo este otro ecosistema. Y ahí tengo algunas preguntas, digamos. Por un lado, por ahí para el Fede y Bernie, como para dónde ven que va esto, o sea, qué tan difícil es subirse, y por ahí también para los que, no sé, para Agus, para los que están más en la parte de producción, ¿cuáles son los desafíos? O sea, ¿dónde ven que están las trabas en el, digamos, hay un tema entre agricultura tradicional y agricultura digital? ¿Hay una resistencia a adoptar estas cosas? ¿Es fácil? ¿Dónde ven que se nos complica más esa transición? Si quieren, arranco yo, después complementamos. Dale. El otro día escuchaba por ahí algunos índices de alguna encuesta que el nivel de adopción, ¿no? Está por ahí de adopción son el 15% de las tecnologías, de uso por ahí también un 15%, pero también de qué utilidad le ve el productor, un 20%. Para mí son bajos, digamos que eso creo que ya tiene un par de años esa encuesta, pero también me parece que hay mucha adopción, como mucho trabajo hormiga, que por ahí no te das cuenta, pero en realidad te está digitalizando muchas veces, ¿no? Haciendo aplicaciones selectivas o haciendo agricultura de precisión, etcétera. Muchos se van y no lo identifican por ahí como una digitalización, pero el camino creo que es ese. Las oportunidades creo que van por ahí, por aprovechar, tener esas sinergias y generar estos contactos entre distintos actores, que en el caso nuestro, nuestros distribuidores generen más vínculos con asesores, que la digitalización, que Cropwise en nuestro caso sea parte de los cambios para poder generar nuevas ofertas, nuevos servicios, ¿sí? para cada uno de los productores. Y después muy vinculado también con toda esta nueva movida que, bueno, un poco da el nombre al Congreso, ¿no? El tema de la sustentabilidad, del carbono, de las huellas de carbono. Hoy no tiene que ser no es una carga más, ¿no? de tiempo, porque, bueno, como desafío y como traba, creo que la principal es el tiempo, ¿no? Cuando uno se dedica a este tema, competimos a veces entre algunas plataformas, entre la cabeza del productor, decir, bueno, quiero meterme, pero a ver, bueno, voy por acá. Creo que el desafío está ahí, digamos, empezar a no querer abarcar todo de una, sino ir agarrando, decir, bueno, voy a empezar, quiero empezar a transformarme, si querés, digitalmente, despacito, o sembrando digital, o hacer alguna aplicación usando la tecnología. Y me parece que ese es un poco el desafío. Y después incorporar todas las herramientas de medición, de huella de carbono, de sustentabilidad, como mencionaban antes, que hoy no es algo aspiracional, sino que hoy es algo que ya está, es concreto. O sea, hablen y contáctense con algún distribuidor nuestro y digamos, alguna solución va a haber, ¿sí? Pero bueno, el gran desafío es generar esos servicios basados en los datos que hay, y creo que la limitante que también tenemos hoy es que hay un montón de datos y todavía el procesamiento de los datos nos va a generar muchísimas más oportunidades, y estamos en un momento quiebre que es como que uno ve que empieza a ramificar por varios lados, ¿no? Las oportunidades que hay. Bernie, ahí hablábamos el otro día de esto de que el 20% de la inversión de Venture Capital en Latinoamérica está en empresas vinculadas a AgriFoodTech, y me imagino que ustedes tienen también como un poco el mapa de cómo van creciendo la cantidad de startups, la cantidad de empresas. ¿Qué pensás vos de eso? Que hay, digamos, con esto que dice Fede, que la adopción crece y entonces crece la oferta, que esa oferta va a converger, que hay una oportunidad ahí. Voy a tratar de ser lo más resumido posible, porque es un gran tema y apasionante en sí. Primero, 2 o 3 cosas para mí súper importantes. Innovación no es solamente una app,
¿no? Innovar fue a siembra directa, o sea, la siembra directa es un claro ejemplo de innovación. Entonces, como para hacerlo más familiar y no pensar que son cosas, algoritmos locos que están dando vuelta por ahí, o ChatGPT, que a veces ahora como que está muy de moda, etcétera. No, innovar es eso también. Vemos e invertimos en compañías que hacen biotecnología para el agro, o sea, no hay un desarrollo de software, sino que son entre otras cosas. Entonces, primero, eso me parece muy importante resaltar. Segundo, como todo proceso de innovación y de cambio muy fuerte, porque yo estoy convencido que el cambio se está dando y va a ser disruptivo en toda la cadena de producción hasta llegar al consumidor, las cosas no son binarias. No es como blanco o negro, Facebook sirve o no sirve, hay puntos en el medio, y sobre todo cuando el proceso lleva años, ¿no? Entonces hay una evolución, el primer año se adopta, cuesta más que se adopte, el segundo se va avanzando, hay algunos que son más adoptantes tempranos que otros, entonces en ese sentido no es binario. Claramente todo esto no es solamente hay más startups o no startups, sino como un ecosistema. Habrán escuchado hablar de ecosistema, hoy es una palabra un poco trillada pero muy potente. Ecosistema es que todos los jugadores de un negocio, de un negocio, cumplan el rol que tienen que cumplir. Y en ese sentido, en el ecosistema del que estamos hablando, está el productor, están los distribuidores, están las grandes corporaciones, están las grandes empresas tecnológicas, están las startups, están los fondos, y la cantidad de jugadores que hay en todo ese ecosistema viene creciendo año tras año fuertemente. O sea, no solo lo vemos, hacemos comparaciones anuales, no de 5 años atrás ahora solamente. Y es impresionante la cantidad de nuevas startups que nacen en todos los sectores de la cadena, desde el campo hasta la mesa. Así que eso, digamos, está clarísimo que vamos por ahí. Yo cuando nosotros arrancamos en Glocal hace 5 años, realmente es como que nadie entendía qué hacíamos, en qué nos estábamos metiendo. Y hoy escucho un montón de gente y personas que me pone contento hablando de, bueno, el martes en la bolsa, en el foro Actec, en la Bolsa de Comercio de Rosario, el lunes en IDEA, no solamente acá en APRESID, gente que hace 3 años era impensado que mencione la palabra Actec, que mencione la palabra startup, que mencione la palabra digitalización, así que es algo que ya llegó para quedarse. Para mí el gran desafío es cómo uno entiende que lo que va a vender y gestionar son datos, que después pueden ser transportados en un camión con soja o pueden ser mandados en un Excel, pero son datos, ese es el negocio, a dónde vamos. Bien, y ahí es un poco eso, el poder de la información. A mí me toca trabajar en una startup, pero bueno, también tenemos empresas tecnológicas de 100 años, como la que trabaja Martín, y también me imagino que el rol es otro, cuando uno viene con una experiencia a la espalda, y que seguramente venían trabajando también con el sector agro desde hace tiempo, y de repente todo este cambio, ¿cómo les impacta a ustedes o qué soluciones? Digo, también hay cuestiones de inteligencia artificial, entiendo que están trabajando y que por ahí está bueno que las puedas contar. Sí. Ahí voy a agarrar un punto del tema del ecosistema que creo es importante. O sea, IBM trabaja con el ecosistema, ya sea con startups, ya sea con asociados de negocios, ya sea con empresas que son del rubro y utilizan tecnología nuestra para proveer soluciones a ustedes. O sea, y para mí esto es fundamental, porque nosotros no tenemos la capilaridad ni muchas veces la experiencia en absolutamente todas las industrias para poder participar con tecnología en todas las industrias. La única forma de llegar con valor hacia el usuario final es haciendo estos acuerdos, estas alianzas con distintas empresas que están más cerca del usuario final. Entonces, yo recién daba una vuelta por la zona de los stands y Yara, por ejemplo, está usando nuestros datos del clima para, en una plataforma, proveer datos proveer recomendaciones. O sea, a partir de los datos y a partir de inteligencia artificial, poder dar recomendaciones a los pequeños productores, sobre todo. El día de mañana, ojalá, después de este panel, Cropwise podría tener datos. O sea, por eso la idea es hacer este trabajo de ecosistema, yo creo que es fundamental, tomando eso. Con respecto a temas de inteligencia artificial, el otro día en la bolsa había un asociado de negocios nuestro, un business partner, que estaba mostrando cómo había creado modelos analíticos para, a partir de datos, poder hacer
estimaciones de rinde para el maíz, o tenían otra solución para hacer un desposte más eficiente para frigoríficos. Entonces, lo importante acá es que no es solamente tecnología, sino es tecnología aplicada que cree un valor para la industria en particular, ¿no? Entonces, ahí creo que está la clave. Y yo antes había hablado de poder, para el tema de sustentabilidad, poder alinear los beneficios de negocio. Me voy a ir a otra industria y después lo voy a traer de nuevo al agro. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con utilities, porque a partir de imágenes satelitales y datos del clima, poder hacer más eficiente la poda para evitar que los árboles corten las líneas de luz, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa poda hoy? Van camioncitos, van recorriendo distintas partes del país y van haciendo la poda. Poda en lugares donde hace falta y lugares donde quizás no hace falta, pero tienen que pasar por ahí porque así está hecha la planificación. Y ahora, utilizando imágenes satelitales e inteligencia artificial y datos del clima, se puede predecir dónde tienen que ir y podar. Eso para esta utility es una reducción de costos, una eficiencia muy, muy grande, pero al mismo tiempo son muchos menos litros de combustible, son muchas menos, es una eficiencia, muchas menos emisiones de carbono. Entonces, ahí es donde voy a encontrar este sweet spot, encontrar este balance entre iniciativas que generen eficiencias y generen un impacto positivo en las métricas de sustentabilidad. Si yo soy más eficiente optimizando mi producción, de esa forma yo reduzco, los desperdicios, de esa forma estoy generando eficiencias en mi negocio y al mismo tiempo impactando positivamente las métricas de sostenibilidad, ¿no? Bien, y por ahí, bueno, siempre decimos el productor en el centro, todo esto está buenísimo, pero siempre al final de todo hay un productor y está bueno, Agus, que te toque el final de esta parte. Nada, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Qué trabas ven de subirse? ¿Es complejo esa transformación de venir de una forma de agricultura, de repente tener que, o ver si vale la pena adoptar todo esto, el esfuerzo que implica y si hay una oportunidad ahí? Un poco hablábamos antes de estas demandas nuevas y de los desafíos nuevos. Bien, ahí yo veo 3 o 4 desafíos. Por un lado, la parte de las disciplinas, cada día hay más disciplina. Por otro lado, la parte de los datos. Por otro lado, los productos y bienes que vamos a estar produciendo. Y por otro lado, monetizar la sustentabilidad. Le hago esta mención en los 4 para después no olvidarme. En cuanto al primero, me parece fundamental, o por lo menos ha ocurrido, hace 30, 40 años cuando surge APRESID, el único actor, digamos, que estaba era el productor. Y en esa evolución, en estos años, por lo menos en estos 30, 40 años, vemos que hay actores, el contratista, que no era un actor pensado hace 50 años, vemos otros proveedores más a lo largo de la cadena que están participando colaborativamente, vemos el surgimiento de startups, y en ese sentido estamos viendo que hay diferentes actores o disciplinas del conocimiento en el entramado del agro. Es decir, no solamente vamos a tener que estar pensando que el agrónomo va a ser el actor fundamental o el productor, sino vamos a tener que relacionarnos con otras disciplinas del conocimiento. Es decir, con un biólogo, con un científico de datos. Pensemos que cuando Sarmiento en su momento, en 1860, era presidente, para duplicarse el conocimiento tardaba alrededor de 60, 70 años. Hoy estamos hablando que en alguna arista del conocimiento, como la física o la química, tarda 70, 80 días duplicarse ese conocimiento. Y venimos de un avance del conocimiento en el cual estaban muy enfocados de manera especialista una disciplina. Y la realidad es que hoy necesitamos, con todo este avance del conocimiento, necesitamos relacionarnos con otras disciplinas. Es decir, entonces, acá hay un lindo desafío de decir cómo nos relacionamos con otros actores. De manera colaborativa, no solamente para entender el entramado de información que se genera, sino para crear otras nuevas empresas, ¿no? Bueno, Bernie después puede comentar un poco de cómo ellos están evaluando el surgimiento de las distintas startups del agro y qué tipo de calidad de equipo, a dónde se están enfocando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también vemos esto que le hacía mención. Martín me puede corregir, pero la inversión que se está aplicando de inteligencia artificial a la agricultura, el año 2020 fue de 1 billón, para el año 2026 va a ser de 4 billones, es decir, 4 veces más en apenas 6 años,
y con toda la información que se genera. Y acá tenemos otra limitante más, es decir, hay un montón de información hay un montón de datos que estamos generando que no lo estamos procesando para convertirlo en información y poder tomar una decisión. Es una limitante. Acá va a jugar otro rol, que está justo el otro amigo acá, Martín, de también cómo de parte de los proveedores, los distribuidores, cómo pueden complementar al productor para traccionar en esa adopción de tecnología, ¿no? Eso por otro lado. Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de generar otros tipos de productos. Yo no me imagino una Argentina en la cual solo estemos produciendo 8, 9, 10 cultivos. O sea, tenemos una heterogeneidad tremenda de condiciones de afoclimáticas. Hay una realidad que no solamente tenemos que generar más cantidad de cultivos, sino darle más valor a esa biomasa a través de las distintas convergencias de distintas tecnologías que hemos estado hablando, de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, del Internet de las cosas. No podemos imaginarnos un país sin que esa biomasa se transforme. Es impensable que dejemos de exportar del grano de maíz, 2/3 se vaya como grano. Y ahí lo abrocho a lo anteriormente que vengo diciendo, tenemos que relacionarnos de otra manera con el resto de la cadena para lograr escalar o transformar esa biomasa. Pensemos que cuando vemos cuando hablan de que la agricultura es un problema, yo creo que la agricultura sabemos bien que es una solución para varias de las problemáticas de la humanidad, entre ellas lograr la adaptación y mitigación al cambio climático. Cuando uno analiza cuáles son los sectores emisores de carbono, podemos ver que el 40% es la construcción, el otro la parte de movilidad, y la agricultura puede ser también una solución a esos sectores. Es decir, podemos transformar la biomasa para abastecer ese tipo de sectores. Estoy imaginándome la construcción. No sé si vieron que hace un par de años, hace principio de año, surge una planta de construcción para paneles de construcción a través del cáñamo. Y hace 3 días acaba de salir la reglamentación del cáñamo industrial, así que seguramente de acá el próximo congreso, o 2 o 3 años, estemos hablando también de la agronomía del cáñamo. Y no sabemos mucho. Entonces surgen otros desafíos más de otros cultivos que no conocemos mucho de la agronomía y a la vez cómo podemos procesar toda esa información. Y la otra parte que había hecho mención es la parte de sustentabilidad. Muchas veces todo lo que producimos, decimos que producimos con una menor huella, pero la realidad es que no estamos viendo ese diferencial de precio con esa menor huella con respecto a otras producciones de otros lugares del mundo. Entonces ahí también tenemos un desafío de cómo le damos más trazabilidad, más identidad a lo que producimos para poder lograr escalar o tener otro diferencial de precio en nuestras producciones. Salió hace poco un estudio muy interesante, un estudio preliminar que en Estados Unidos que comparaba en diferentes condados, comparaba la agricultura regenerativa, que seguramente han escuchado esta denominación que está muy en boga, pero no es ni más ni menos que el promover la siembra directa, los cultivos de servicio, todo lo que la visión que tenemos de APRESID. Y en ese estudio comparaba la agricultura regenerativa versus la agricultura convencional. ¿Y cuál era el objetivo que tenía este estudio? Medir la calidad de una producción y otra. Se dio que, en el caso de la agricultura regenerativa, tenían la producción, la calidad, una mejor cantidad de minerales y de vitaminas. Y a la vez, la hacienda, la ganadería, el ganado que se alimentó de una u otra producción, cuando fueron a medir las medidas RS, daban que tenían mayor cantidad de grasa omega 3. Es decir, no lo estamos midiendo nosotros, no lo estamos aprovechando nosotros. Ahí también tenemos otro lindo desafío de monetizar lo que estamos produciendo, porque de una u otra manera, si no, vamos a perder la carrera también de defender lo que estamos produciendo. Bueno, está claro que el agro se transforma, que hay oportunidades nuevas. Antes de pedirles por ahí un mensaje final, me gustaría saber si hay preguntas, aprovechando a los chicos. ¿No? Bueno, hablamos de AgTech, de FoodTech, de certificaciones, trazabilidad, agricultura regenerativa, colaborativa. Está claro que hay un cambio, que hay algo pasando. Recién decían como que va a ser, como es un momento de quiebre. Bueno, en algún momento hubo cambios grandes, nos toca a lo mejor a nosotros transitar este nuevo.
Así que nada, los invito a los últimos, nos quedan 10 minutitos, a hacer una reflexión final cada uno de cómo se imaginan esto, las empresas del futuro, el futuro de la producción y el campo. Bueno, no sé por qué me mandaron primero el micrófono a mí. Bueno, primero creo que la buena noticia es que este auditorio está lleno. O sea que por algo entraron acá y dijeron, no sé, por algo, no sé, cada uno tendrá una pregunta distinta. No sé, una que se me ocurre es, ¿qué puedo hacer yo? Depende del nivel que cada uno esté, para meterme en este mundo más AgTech o más pensando en el futuro. Capaz que alguno está con un nivel ya muy tecnológico y puede aportar otras cosas. Pero mi primer mensaje sería, esto está en movimiento, ya arrancó. No sabemos en qué punto de crecimiento está, pero métanse de a poquito, si todavía no están adentro. Y métanse, ¿qué quiere decir? Un poco todos estos conceptos que decía Guada recién. Arme cada uno su ecosistema, ¿sí? Con quién está vinculado, qué puede agregar, qué la digitalización agregaría. Si soy asesor, hablen con sus distribuidores, a ver si juntos podemos ayudar a armar un asesoramiento distinto, o si son contratistas, por ahí llevar un mejor servicio al productor, también vinculado con un distribuidor o con un asesor, o digamos, por ahí generar localmente esos niveles de encuentros, esos encuentros con su propio ecosistema, porque esto no hay duda que es colaborativo, que se tiene que trabajar de una forma integrada. Y me parece que esa es la forma. Creo que nadie de acá sabe cómo va a ser. Perdón la decepción, pero no sabemos cómo va a ser la agricultura del futuro. Pero sí creo que el camino es este, ¿no? Con nuevos servicios, obviamente que con nueva maquinaria, llevando a lo alto del potencial toda la tecnología de inteligencia artificial, de la robótica. Todo eso va a estar. No sabemos cómo, nosotros estamos ya desarrollando varios modelos de negocio, pero también vinculándonos con otras empresas que por ahí antes no lo hacíamos, empresas de maquinaria, empresas de desarrollo de software. Toda esta integración ya la estamos haciendo, ¿sí? Un ejemplo a mí me gusta dar es las empresas como Syngenta hace 5 o 6 años atrás, el área de investigación y desarrollo investigaban y desarrollaban productos, un insecticida, un herbicida, biológico, etcétera. Hoy están muy metidos en el área de Syngenta concretamente en todo esto, ¿no? En la inteligencia artificial, en las aplicaciones selectivas, robótica. Hoy ya está, digamos, cómo va a ser concretamente no sé, pero eso es lo que tenemos que construir en conjunto, y mucha ese input, ¿sí? que tenemos viene de cada una de las zonas de ustedes y de cada uno de ustedes. Entonces me parece que la invitación es eso, a meterse y a métanle, dale. Bueno, yo primero lo dije al principio, perdón por la voz, el tema de la incertidumbre, yo creo que estamos en una era donde convivimos con mucho más incertidumbre quizá que en otros momentos, o la sentimos mayor, quizá en otra época también lo hubo, pero ahora la sentimos todo el tiempo. Y no me refiero a incertidumbre solamente político, económica, local, digamos, salgámonos un segundo de eso. La incertidumbre no se resuelve teniendo la respuesta, porque nunca la vas a tener. El tema es cómo convivir con la incertidumbre, y yo creo que la mejor forma de convivir con la incertidumbre es abrirse y estar cerca de la innovación. La innovación en todo sentido, no solamente, vuelvo a bajarlo a tierra, no solamente pensando en una aplicación, en una app móvil, en todo sentido, nuevos tipos de producción, biotecnología para el agro, etcétera. Eso como primer tema. Segundo, y vinculado a ese, para aprender y meterse y adoptar tecnología hay que ir conociéndola, ir metiéndose, y me parece que eso ya está pasando. Yo creo que la etapa donde AgTech, FoodTech, tecnología para el cambio climático estaban intentando generar
como evangelizar, entre comillas. Eso ya pasó esa etapa. Ahora es algo que vino para quedarse, está sucediendo, todo el mundo está usando de alguna u otra manera tecnología. No tengo que pensar más allá de mencionar una cosechadora, una sembradora, el nivel de tecnología que tienen es impresionante. Entonces, vuelvo a que el productor agropecuario en Argentina en particular, pero en general en Latinoamérica, ha sido un adoptante de tecnología. El tema es en qué. Y lo que parecía en un momento más difícil de adoptar o más resistencia era todo esto de lo que yo hablo con mi viejo, que es productor agropecuario más grande, y me dice las apps, y todo para él son todos apps, pero él se refiere a todo lo que sea más software, software as a service, etcétera. Y ahí había de alguna manera una cierta resistencia, pero eso creo que dejó de estar, y yo invito a que siga la gente sumándose a tener eso. Por otro lado, el cambio generacional. O sea, no ver esto como una foto es el peor error, sería el peor error, porque esto es de alguna manera justamente una película, y mirarlo a mediano plazo. Y el cambio generacional va a hacer que el productor de al lado viene una persona con un millennial con otra mirada hacia la parte tecnológica, y la competencia va a estar en esto de cómo gestionamos los datos y demás, porque esa persona tiene otra vocación de usar la tecnología. Así que principalmente yo es como que quiero transmitir esto de que la incertidumbre se baja la ansiedad estando cerca de la innovación, adoptando tecnología, y no creo que haya que hacer mucho más evangelización, sino que ya realmente está sucediendo. Y por último, me salgo un segundo del agro, como para tampoco mirarnos el pupo, y lo que está pasando en el mundo con, por ejemplo, ChatGPT, el nivel de adopción que tuvo comparado con Netflix, Facebook, etcétera. Hay un gráfico muy conocido donde muestra cuántos meses o años se tardó en llegar a, creo que 50 millones de usuarios, algo así. Tardó días. Entonces, ¿por qué el agro no va a estar dentro de todas las industrias que están transformándose? O sea, es ser muy necio o muy soberbio creer que eso no va a pasar. Y por último, le hice larga, pero lo quiero decir, yo como autocrítica, nos cuesta comunicar todo lo bueno que hace el agro hacia afuera, no solamente en Argentina. Y esto de medir los datos es una forma de tener cómo comunicar todo lo bueno que estamos haciendo. Totalmente. Entonces, también suma por ese lado, o se puede monetizar o capitalizar por ese lado. Gracias. Yo voy a quedarme con otra frase trillada, que es, hoy se dice que todas las empresas son empresas de tecnología. Y en algunas industrias se ve más que en otras. Hoy, no sé, empresas de retail, un Mercado Libre es una empresa de tecnología. Los bancos son empresas de tecnología, tienen que estar creando productos digitales constantemente. En otras industrias, quizás estamos un poco más atrás, pero hacia allá vamos. O sea, todas las empresas van a dejar de ser empresas solamente adoptantes de tecnología, sino empresas de tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Empresas que van a tener embebida su tecnología en el día a día. No es estoy usando esto, sino está embebida, es parte de mi proceso productivo. Entonces, ¿y cuál es una característica de las empresas tecnológicas? Es que están constantemente transformándose. O sea, si yo les pregunto hoy seguramente qué es lo que creían que hacía IBM, iba a tener un montón de respuestas distintas. IBM hace 100 años vendía balanzas y relojes, pasó por vender máquinas de escribir, impresoras, servidores grandes, y hoy pasó por ser una empresa casi 70% de servicios. Es una empresa que está mucho más dedicada a los datos, inteligencia artificial y trabajando con el ecosistema. O sea, es una empresa que para sobrevivir tantos años se ha ido transformando constantemente, y eso es parte de lo que tienen que hacer las empresas de tecnología. Y yo creo que ahí uno de los desafíos es cuando nosotros, tomando el tema de ChatGPT también, o sea, este tipo de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa, nosotros hicimos encuestas, el 90% de las empresas dicen que quieren adoptar este tipo de tecnología, pero cuando volvemos a preguntar, solamente el 29% de las empresas dice que están preparadas internamente para saber qué hacer con esta tecnología. Entonces, y lo mismo pasa con cosas más básicas. O sea, hoy todos tienen una cantidad de datos gigantesca, pero el desafío es qué hago con esos datos, cómo le obtengo valor a partir de esos datos. Entonces, si quieren, como el desafío que dejo planteado es, hay que trabajar en prepararse para poder
aprovechar y sacar valor de la tecnología. No alcanza con comprar tecnología, sino hay que poder crear soluciones, o haga la redundancia, generar soluciones con tecnología, generar soluciones para el negocio. Y yo sé que es volver sobre lo mismo, pero para eso creo que la única forma es trabajar en un ecosistema donde no yo hago todo, sino empiezo a asociarme con otros que pueden aprovechar mis datos y pueden a partir de ahí generarme valor. Entonces, por ahí pasa un poco, creo que el desafío. Te dejamos cerrar a vos. Me han dejado, creo que han dicho todo, no me han dejado mucho para explicar. A ver, para cerrar, tenemos linda oportunidad, otras limitantes, pero también recalquemos que el productor argentino, por un lado, a nivel mundial, tiene una de las medias de edades más bajas y a la vez también calificado, porque todo productor, una gran cantidad, son todos profesionales. Eso por un lado tenemos como atributo. Lo que sí también dejo como desafío que tenemos todos es lo que dije anteriormente. Nos tenemos que tener la suficiente tolerancia para sentarnos con otras disciplinas del conocimiento que no estamos acostumbrados, no solamente para entender todos los inputs que nos entran en el agro, sino también para entender la necesidad de la creación de otras empresas, y también tengamos la tolerancia para de lo que desconocemos, de lo que no entendemos y lo que tampoco nos imaginamos que desconocemos, y más con todo este auge o toda esta era de la información, o de cada día se generan más capas y desconocemos y necesitamos de una u otra manera la oportunidad de conformar diferentes equipos de diferentes disciplinas. Eso lo digo más que nada desde el punto de vista de la producción, del agro, hacia dónde deberíamos encaminar. Y por otro lado, como mensaje final, no perdamos la oportunidad de que necesitamos crear más riqueza en este país en la producción. Necesitamos crear más empresas de base biológica. Y ahí como productores podemos ser actores fundamentales, no solamente en lo que producimos tranquera adentro, sino subirnos a esta nueva ola que está surgiendo de nuevas empresas tecnológicas, pero que tienen como insumo solucionar las problemáticas que ocurren tranqueras adentro y a lo largo de la cadena. Así que bueno, eso más que nada para redondear y cerrar, y bueno, agradecerle a todos por estar acá. Impecable, un lujo. Gracias a todos y un aplauso. En Argentina existen 2.000 empresas habilitadas para comercializar insumos para el agro. Más de la mitad operan en AgriRed, el único mercado B2B donde las mejores compañías del sector compran y venden insumos en forma ágil y eficiente, en donde ya se concretaron más de 4.000 operaciones y en un monto que supera los 150 millones de dólares. El campo cambió y multiplicó su rendimiento. El mercado de insumos también cambió y ahora se llama AgriRed.